Bienvenidos a este nuevo video tutorial de fuente regulada. Quien les habla, el ingeniero Edison Viveros. En el presente tutorial, que es una continuación de dos tutoriales anteriores, en los tutoriales que expuse hablaba mucho sobre la fuente variable, sus principios, su construcción, su diseño, los cálculos necesarios y cómo hacer una fuente básica. En este tutorial les traigo este plano que es de mi autoría, en el cual he resumido muchos proyectos como un detector de fusible, detección de sobrevoltaje, detección de sobrecorriente para protección de nuestra fuente. Esta fuente es ideal para estudiantes de electrónica o para profesionales que se dediquen a la construcción y diseño de proyectos electrónicos en su hogar. Es una fuente bastante económica en su construcción y muy indispensable para cualquier estudiante para que lo tenga en su laboratorio de electrónica. Como ya lo expliqué en tutoriales anteriores, lo que se hizo en aquellos videos es una fuente con un transformador de 1 amperio, 12 voltios y una fuente variable. En esta fuente tenemos la primera instancia que es la misma, tenemos un conector JP4 en el cual conectamos un transformador de 12 a 1 amperio. Tenemos los condensadores C5, C6, C9 y C10, los cuales amortiguan el switcheo de los diodos cuando están haciendo el modelamiento de la señal de alterna a continuo o convirtiendo de AC a DC. Esto ayuda bastante a la estabilidad del voltaje. Tenemos una resistencia de 3K con un LED 1, de igual manera una de 3K con un LED 2 que permite la visualización del voltaje en la parte positiva y en la parte negativa. Puede ser que de pronto hay un corto en la parte negativa y este LED de pronto no puede prender, así nos damos cuenta que parte del circuito está funcionando. Luego tenemos el condensador de purificación, que en este caso es 2200 microfaradios. Entre más grande usted lo coloque, es mucho mejor porque así eliminamos cualquier voltaje de rizo que pueda tener la fuente. Y así va a quedar un poco más pura. Luego sigue la etapa de detección de fusible. En la mayoría de los casos, la fuente que más se usa es la positiva. Por tanto, he decidido colocar un fusible para la parte positiva. Claro está que también lo podemos colocar en esta línea de la parte de abajo para la línea negativa. Pero el fusible que más se va es el positivo, ya que la mayoría de circuitos funciona con alimentación positiva más no fuente dual. De igual manera, la explicación es la misma en el caso de quererlo desarrollar para la parte negativa. Entonces tenemos una resistencia de 3K, un LED 5 y dos diodos 4004 o 4007, 4002 o 4001. Estos diodos hacen una caída de voltaje. Cuando el fusible está quemado, el voltaje ingresa directamente por esta rama y lo que hace es que el LED 5 quede encendido. Cuando el fusible está bueno, satura con esta resistencia de 15K al transistor, el colector con emisor hacen un corto, equivale a que el LED se conecte a negativo. Ambos LED deben ser del mismo voltaje, de las mismas características, de pronto pueden ser de un color diferente, lo cual hará que el LED 6 prenda más rápido que el LED 5, debido a la caída de voltaje que generan los dos diodos. De esta manera tenemos LED fusible malo y LED de fusible bueno. Luego pasamos a la etapa de sobrevoltaje. En la etapa de sobrevoltaje tenemos una resistencia de 1K y un trimmer que calibra un voltaje en gatillo. Este T3 o TIC106 o S106 o D106 es un tiristor llamado SCR. El SCR es un diodo que conduce cuando hay una corriente en compuerta. Dicho de otra manera, es un diodo convencional, o sea, un diodo normal conduce a partir de los 0.7 si es de silicio y 0.3 si es de germanio. Supongamos que es de silicio. Entonces le pongo 0.3 al voltaje de entrada de un diodo de silicio, por tanto él no conduce. Esto hará que el circuito esté abierto. Cuando el diodo supera los 0.7, él entra en zona de conducción y genera 0.7 voltios. Y a partir de ahí conduce el diodo. En este caso tengo un SCR. El SCR que tengo aquí conduce aproximadamente entre los 0.6 a los 1.1 voltios cuando se aplican en el gatillo. Esto hace que entre ánodo y cátodo exista una conducción como un diodo convencional. La resistencia R2 y el trimmer R5 generan el divisor de voltaje que permite el gatillado del SCR. Cuando el voltaje se ha calibrado, en este caso supongamos que calibré 0.5 y hay un sobrevoltaje en la línea de entrada, por lo común para 12.012 genera un voltaje en positivo de 16,97 y negativo menos 16,97. Supongamos que por un pico de voltaje en la red eléctrica, en mi país la red es entre 110 y 115. Supongamos que hubo 120,
Entonces, por ende, en el secundario va a existir un voltaje superior a 16,97, ejemplo, 18 voltios. Estos 18 voltios hace que automáticamente el voltaje en este divisor se eleve, un ejemplo, a 1 voltio. Esto hará que el gatillo se active. Al gatillarse el SSR, hará que el positivo baje, se prende este LED, activará el positivo al relé y el relé, como está negativo, se activa el relé y el relé moverá su COM al normalmente abierto y hará que se desactive todo el circuito que está conectado a él. La única forma de desgatillar a un SSR es quitarle la alimentación en su ánodo o desconectar el circuito. Para este caso, así usted le quite el voltaje de gatillo, él no se desgatilla. La única forma es tener un pulsador normalmente cerrado, que lo presiono, de esta manera quito el voltaje en ánodo, lo cual hará que el SSR se desgatille. Se desgatillará siempre y cuando el voltaje rebajado en su entrada. Un ejemplo, que no siga en 18 voltios, porque si sigue en 18 voltios, pues él vuelve a activarse nuevamente. Si ha bajado a 16,97, entonces ya no existe los 0.6 en la compuerta, un ejemplo 0.5, entonces hará que él siga funcionando perfectamente. De esta manera protegemos todo el circuito de picos de voltaje de la red eléctrica. Luego pasamos a la etapa de detección de corto o detección de sobrecorriente. La etapa anterior se llamaba OVP o circuito detección de sobrevoltaje. OVP, que significa Over Voltage Protection. En esta etapa es OCP, detección de sobrecorriente, Overcurrent Protection. En esta etapa es parecida a la anterior, con la diferencia que tiene que ver un circuito de sensado de corriente. El corto puede producirse entre unir el positivo y el negativo o exceso de corriente que se le esté jalando a la fuente. Supongamos que tengo un corto entre positivo y negativo, el voltaje es 0, pero la corriente tiende a ser la máxima. Aquí tengo una resistencia que es de 1 ohmio conectada a tierra, y esta será la tierra de todo el circuito. En esta resistencia está conectado la mayor parte del circuito, por decirlo así. Entonces, cuando yo conecto, un ejemplo, la salida positiva a tierra, en él se va a ir generando una corriente y por ende un voltaje. Cuando ese voltaje supera, aquí tenemos el conector, tengo una resistencia de protección de 100 ohmios, luego pasa aquí a un diodo 4148 que garantiza que no se supere los 0.7 en esta compuerta para evitar el daño del integrado. Tenemos un amplificador operacional configurado como comparador de voltaje. Comparador de voltaje significa que si yo en el pin 2 genero un voltaje estable de referencia, para este caso debe ser calibrado en 0.5, y en el voltaje 3 hay un voltaje inferior, la salida es 0. Pero si en el pin 3 el voltaje es superior a 0.5 que está calibrado en el pin 2, hay un 1 en la salida. Por tanto, si yo genero un corto, el voltaje en la de un ohmio es, supongamos, 16 voltios, puede ser 5, menos 5, 12, es un voltaje bastante alto. Ese voltaje hará que en el pin 3 exista un voltaje superior a 0.5. Activará el pin 1, activará este LED de forma temporal, esta resistencia junto con R11, junto con R18, activan y saturan al transistor. El transistor está conectado por el colector con una resistencia de 100K a positivo, y como lo activo, entonces hará que el positivo baje, se conecte a gatillo, y gatillo hará que el SSR, en pocas palabras, conduzca, activa la resistencia con el LED, activará el relé, y la segunda etapa es que se desactive todo el circuito porque existe un corto que se ha generado entre positivo y negativo. En el caso de no ser un corto, supongamos que yo tenga 12 voltios y le coloque una resistencia de 100 ohmios. Esa resistencia de 100 ohmios generó un voltaje y una corriente bastante alta. Tenderá la resistencia a calentarse y ese calentamiento genera excesivo consumo de corriente y me puede dañar los reguladores. Para evitar eso, ese voltaje que me genera aquí hace lo mismo acá, me activa más o menos unos 0.6 voltios, lo cual garantizará que el circuito con una resistencia de 100 ohmios se dispare. O sea, para una fuente de este tipo, 100 ohmios es básicamente una resistencia muy pequeña, lo cual hará que se caliente mucho. ¿Por qué 0.5? Porque en la práctica se descubrió que al generar ese voltaje genera cierta corriente, cierto voltaje, y más o menos con 0.5 garantizamos una corriente de trabajo de 700 a 800 miliamperios. Por tanto,
si queremos tener una corriente más alta, entonces debemos calibrar ya no 0.5 sino 0.7, 0.8, lo cual hará que aquí en el pin 3 genere un voltaje diferente para su activación. De esta manera podemos activar el circuito. Obviamente cuando se desactiva el SCR desactiva todo el voltaje del circuito. Este integrado LM358 también queda desenergizado, pero como el gatillo de este SCR queda activo, entonces no hay ningún problema. Lo único es revisar el corto, presionar el pulsador y el circuito vuelve a su funcionamiento convencional. Esta resistencia R11 es muy importante porque o estabiliza el voltaje del transistor y haciendo que no se active de forma esporádica. El condensador de 10 micro en el potenciómetro estabiliza el voltaje de comparación, evitando fluctuaciones en el circuito o evitando disparos indebidos. La resistencia de 100 ohmios o esta R8 lo que hace es generar una caída de voltaje cuando el voltaje en este caso sea el máximo. Esta la consume y evita el corto o que se dañe el integrado a través del pin 3. Luego el voltaje pasa en la parte positiva y en la parte negativa. En la parte positiva pasamos al que ya conocemos como LM317, que es un regulador de 1.25 hasta más o menos 32 voltios. Tiene los diodos de protección, su resistencia que es recomendable para este caso de 270 ohmios. El fabricante dice que puede ser de 150, pero cuando se coloca entre 150 y 220, el potenciómetro tiende a quemarse, a sacar humo, por el voltaje que le cae cuando él está en el voltaje máximo y lo tratamos de bajar. El condensador que está aquí se puede variar entre 100 ohmios a 220. Cuando estamos moviendo el potenciómetro, ayuda a una calibración exacta. El potenciómetro o trimmer debe ser de 10K. Si dado el caso, el trimmer tiende a sacar un poquito de humo o a sacar un poquito de chispas, este condensador lo podemos bajar a unos 10 o 47 microfaradios para evitar ese tipo de problemas. Lo recomendable es resistencia de 270 para proteger el potenciómetro. En la salida utilizamos un condensador de 1000 microfaradios. De esta manera tenemos su reflejo en la parte negativa, que es el LM337, que tiene la misma configuración, obviamente unos pines diferentes, pero es parecido al LM317, a excepción de que este es regulador negativo. Luego en la parte positiva de la misma entrada tenemos los reguladores positivos, el 7812 y en cascada 27805. Un 7805 va a los pines de salida que vamos a utilizar para nuestros proyectos y el otro 7805 va a un conector que va a alimentar a una tarjeta extra, que esta es opcional, la cual consiste en un voltímetro a través de un microcontrolador. Y este voltaje alimenta al integrado LM358 para que realice la comparación de corto. De igual manera existe este circuito en la parte negativa. Tenemos el 7912, 7905 y su conector respectivo. Recordemos que los reguladores negativos son familia 79XX y los reguladores positivos 78XX. Como pueden observar, es un plano bastante completo y sencillo en la hora de su montaje. Este plano estará disponible en mi blog para su descarga. Es un circuito completamente probado y calibrado a la hora de funcionar. Para la calibración del sobrevoltaje lo podemos hacer de forma práctica. Lo primero que debemos hacer cuando conectamos esta fuente es verificar los LED de power. Luego revisamos la tapa de fusible bueno y fusible malo, en la cual colocamos el fusible, debe prender el LED de acá, quitamos el fusible, después de un tiempo, por mientras se descarga el circuito, debe prender el otro LED. Recordemos que la característica de los LED deben ser iguales. Luego en esta etapa de sobrevoltaje lo podemos hacer de una manera: calibrar tierra pin 2, calibrar aproximadamente 0.6 y mirar en qué voltaje se activa el SCR. La otra forma es práctica sin hacer mediciones, es colocar un destornillador y comenzar a girar el trimmer hasta que el SCR se active. Cuando se active, bajamos la calibración del trimmer de forma manual, presionamos el pulsador y el circuito queda completamente calibrado. La siguiente calibración que se debe hacer es el voltaje. Aquí he colocado un pin para calibrar, o sea, tierra pin 2 del trimmer, y calibramos 0.5 voltios que está al lado del integrado LM358. El PCB de esta fuente no está disponible. Si desean adquirir el plano completo, el PCB más el esquemático, más el tutorial de calibración, pueden enviarme un correo a dictrones@gmail
y así podemos ver la forma de pago para que puedan adquirir tanto el PCB de esta fuente como el PCB del voltímetro y el firmware del voltímetro a través de un microcontrolador 16F876 y pantalla de visualización LCD 2x16. Miremos la parte práctica de este circuito. Como podemos observar, aquí tenemos la tarjeta principal, que es la tarjeta de la fuente. Tenemos el transformador, que lo podemos mirar, que dice 12 voltios alternos a 1 amperio. El transformador lo podemos colocar desde cualquier corriente, puede ser 500 mili hasta 2 amperios sin ningún inconveniente. Aquí tenemos las partes primordiales que ya miramos en la primera parte del tutorial, que son el puente de diodos, el cual viene más, alterna, menos, 12, 0, 12, los 4 condensadores de acople para el puente de diodos, los condensadores de purificación, las resistencias con sus conectores hacia los LED, debidamente soldados. Estos condensadores son de purificación a la salida y estos condensadores son de purificación a la entrada. Tenemos lo que son las resistencias, ahí están los diodos para la etapa de detección de fusible. Aquí va el fusible, que para este caso solamente tengo una unión. Tengo el trimmer de calibración de sobrevoltaje. Tenemos el relé de sobrevoltaje, el SCR. En este caso tengo un C106D. Están los diodos de protección del relé. Tenemos la tapa de corriente. En la tapa de corriente viene desde el LM358 el trimmer, el cual lo debemos calibrar a 0.5. Tenemos la resistencia de protección del trimmer, el LED de salida, condensador, resistencia de detección de corto, resistencia de 100 ohmios de protección, el diodo de protección, resistencia para estabilizar el voltaje o estabilizar el transistor y el relé de salida, y en su caso el C106D junto con sus pulsadores, el pulsador tanto para sobrevoltaje como para sobrecorriente. Tenemos luego la etapa regulación negativa. Aquí sale LM337, tengo los diodos de protección del 337, la resistencia, luego siguen los reguladores negativos, el 7912, 7905, pasamos a la regulación positiva, LM317, sus protecciones, diodos, la resistencia 270, ojalá sea de 1 vatio, tenemos el 7812 y en cascada dos reguladores 7805. Este cable que sale aquí es para la tarjeta de visualización LCD o voltímetro. Y aquí viene un mol para los conectores para todas las salidas. Podemos observar el impreso. Tiene un buen acabado. Estañada a su vez. Dice fuente de voltímetro. Esta es la tarjeta que los estudiantes construyen y que usted también puede diseñar en su hogar. También tenemos la tarjeta del voltímetro, que esta tarjeta es opcional. Entonces es una tarjeta muy sencilla, viene un divisor resistivo que por más de que el voltaje ingrese aquí, acá siempre va lo mínimo, es un voltaje de 0 a 5 para evitar que se queme el integrado microcontrolador 16F876A. Tengo la LCD 2x16, trimmer de calibración de la LCD, una bornera para conexión de la fuente, condensador de purificación, cristal de 4 MHz, condensadores y los pulsadores que me permiten seleccionar la etapa de voltaje que deseo medir y el botón de reset para volver a hacer la medición. Es muy práctico, tengo los conectores de salida, estos conectores van, por ejemplo, al 317, 337, 7805, 5 voltios, menos 12, más 12. Para ese ejemplo simplemente voy a ensayar uno para que podamos visualizar el voltaje de la tarjeta. Primero ensayemos la tarjeta, comprobemos su funcionamiento. Conectamos el transformador. Este transformador es de 115 voltios, oscilan entre 110 a 115. Tengo el conector.
conectamos nuestro multímetro. Voy a conectar las puntas del multímetro a una de las salidas para poder visualizar bien. En este caso voy a utilizar el chasis. Aislamos todo, conectamos. Aquí podemos observar que los LED de power ya están funcionando. Aquí están los LED. Y aquí está fusible bueno y fusible malo. Estos dos hitos. Entonces voy a desconectar el fusible. Entonces quitamos el cable. Esperamos que se descargue un poco. Y como podemos observar, pasó al otro LED. Conecto nuevamente. Luego viene la etapa de sobrevoltaje. Los LED de sobrevoltaje y sobrecorriente no están activos. Aquí está el de sobrecorriente. Está apagado. Y el LED de sobrevoltaje, el cual también se encuentra apagado. En el caso que existiera un voltaje en la red, entonces un pico de voltaje, obviamente él se debería activar. Entonces una punta del multímetro está conectada acá. Prendemos, le colocamos a nuestro multímetro en la escala de 20 voltios y vamos a comenzar a medir los voltajes que ya tenemos acá, por ejemplo los voltajes negativos. Ahí está. Los reguladores, depende de la calidad que yo coloque, pues es su exactitud. En este caso tengo un regulador de 5 voltios que nos está dando 6, menos 6. Este es de menos 12, está dando menos 12,38. Este es de 5, 5. Este que está aquí es de 12 positivos. Este que está acá regulada positiva. Entonces vamos a variar la regulada. La positiva tiene que variar desde 1.25. Entonces vamos al máximo. Vamos a ver cuánto llega. Es 15.16 y nos vamos a lo mínimo. Vamos bajando lentamente. Y tenemos 1.26 voltios. Ensayamos la regulación negativa. Vamos variando el voltaje. Ahí tenemos la regulación negativa, que es 1.30 voltios. Y de esta manera hemos comprobado toda la regulación de voltaje de nuestra tarjeta. Ensayemos la parte de corto. Debemos unir el positivo con una de las tierras y el LED de sobrecorriente se debe activar al igual que este. Entonces unimos bien el cable de fusible. Aquí está el LED. Hacemos el pequeño corto. Y como podemos observar, el LED de corto por sobrecorriente en las dos tarjetas se ha encendido. Solamente presionamos el pulsador y el corto desaparece. Y el LED de sobrecorriente, que aquí está, SI, está desconectado. Esta es la forma de proteger la tarjeta ante algún posible corto que generemos entre positivo y negativo o una sobrecorriente. Entonces aquí tenemos toda la tarjeta completamente ensayada. Ahora sí vamos a lo que es la visualización en LCD. Aquí tengo la tarjeta. Hacemos la conexión. Unimos la LM317, que es la salida, para verificar cuántos voltios nos está dando. Aquí tenemos la tarjeta del voltímetro. Vamos a resetearlo. Fuente de voltaje Editronics. Dice presione el voltaje a medir. Entonces en este caso tengo el segundo conector activo. Presiono el segundo pulsador. Y dice que me está dando un voltaje de 14.37. Acá está en 14.37. Vamos a variar el voltaje. Vamos a colocarlo en el mínimo. Calibremos 5 ahora. Ahí está 5 voltios.
Y de igual manera lo tenemos acá, 502, 501. La exactitud es muy buena de este voltímetro, es el complemento a la tarjeta. Y si queremos hacer otra medición, presionamos el pulsador y aquí nos dice que seleccione del menú qué pulsador desea medir o qué voltaje desea medir. Entonces en este caso el 1, pero pues obviamente no hay ningún voltaje en su pin. Entonces nos indica que hay 0 voltios. Y de esta manera comprobamos de forma práctica todo el funcionamiento del circuito. Recordemos que la parte de sobrecorriente se activa siempre y cuando nosotros generemos un corto entre positivo y negativo, que en lo ideal es no hacerse porque de lo contrario se puede quemar alguno de los reguladores, o que exista una sobrecorriente como tal del componente. Claro está que si usted hace un corto, el dispositivo se debe disparar y el de sobrecorriente se debe activar. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. Construyan esta fuente y aquellos que no la deseen construir, recuerden que está disponible el PCB de forma paga. Pueden enviarme un correo, escribirme o dejarme un mensaje por Facebook y miramos la forma de pago y la forma de envío. Esto lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.